Platillos, trompetas y tambores. Toda la ciudad es hoy una explosión de música. Por la mañana en los pasacalles y por la tarde en la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, el acto más emotivo de las fallas. Es que es inexplicable, ¿sabes? Es una sensación. No se puede contar, llevarlo ahí. Es un sentimiento, una ilusión, se lleva dentro. La ofrenda es también el momento en el que los falleros y sobre todo las falleras lucen sus trajes. Algunos son obras de arte, pueden llegar a costar hasta 50.000 euros. En época de crisis, casi nadie quiere confesar cuánto les ha costado su traje. Lo que te quieras gastar. Lo que pasa es que no se dice el precio, eso. Puede estar bordado en oro o en plata. Igual que los aderezos pues eso, pueden ser de oro, de plata. Millones de pesetas pueden costar. Los trajes más baratos, los que no superan los 1.000 euros, se fabrican en telares automatizados como este. Los más caros se hacen a mano, en telares del siglo XVIII. Los tejedores son artistas, trabajan con patrones de hace más de 240 años. El precio que tiene un tejido hecho a mano es muy elevado, entre otras cosas porque su producción es de 20 centímetros al día, 25 centímetros al día. Los de los niños siempre son más baratos, llevan menos tela. Unos 600, 700 euros. Y los que andan justos de presupuesto siempre pueden conformarse con comprar un traje en miniatura. Las fallas reabren el debate sobre los daños al medio ambiente. Las verbenas son molestas, aunque para hablar de contaminación, el ruido debe durar meses y provocar efectos. Tengan pérdidas de audición o bien incluso problemas psicológicos. También preocupan las pinturas y el corcho blanco. La crema, dicen los científicos, equivale a incendiar Disneylandia. Seguramente las autoridades sanitarias de Estados Unidos harían barbaridades para aislar. Pues aquí quemamos un Disneylandia o más. Porque 10 kilómetros en coche emiten a la atmósfera el mismo CO2 que un kilo de poliestireno.